noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para el análisis y la opinión en el Canal Capital. Un día de luto en todo el país, luego de que esta mañana hacia las 9:30 de la mañana un carro bomba con 80 kilos de explosivos se explotara en la Escuela de Policía General Santander en el sur de la ciudad. El balance de las autoridades a esta hora indica que 11 personas han fallecido y por lo menos 79 han sido trasladadas a centros asistenciales donde son atendidas. Para analizar este tema, para conocer muy bien qué fue lo que pasó, para hacer un análisis de esta jornada, un balance de este día bastante triste para Bogotá, contamos hoy en el Canal Capital con dos reconocidos expertos y analistas en los temas de seguridad. En primer lugar, saludo a Hugo Acero, fue subsecretario de Seguridad en las alcaldías, en la primera alcaldía de Enrique Peñalosa, en la segunda alcaldía de Antanas Mocus, es consultor. Y en la primera de Mocus. Y en la primera de Mocus. 9 años. 9 años en los temas de seguridad. Doctor Hugo Acero, buenas noches. Buenas noches, Jessy. Gracias por estar con nosotros y también nos acompaña Andrés Nieto, investigador de la Universidad Central, experto en los temas de seguridad. Andrés, como siempre, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias y un saludo a todos los que nos ven. Bueno, en primer lugar, el atentado de hoy deja varias dudas. Han pasado algunas horas y las personas ya empiezan a reclamar hipótesis de quiénes estarían detrás, de por qué se habría presentado este hecho. Siendo totalmente prudentes y esperando a que avance la investigación y siendo responsables para evitar caer en especulaciones en temas tan sensibles como estos, Hugo, ¿qué podemos decir? ¿Qué cree usted que pasó hoy en la ciudad? Bueno, este tipo de atentados no son, digamos, planeados de la noche a la mañana. Realmente requieren un tiempo y requieren estructura organizativa para realizarlos. Luego, entonces, yo creo que en el país existen unos grupos que realmente podrían ejecutar este tipo de atentados. En primera instancia está el ELN, las disidencias de las FARC, que también han tenido acciones terroristas no solamente en contra de la fuerza pública, sino de la ciudadanía. En el caso de las FARC, cuando estaba activa, sobre todo a comienzos de este siglo. Está el Clan del Golfo, que tiene en sus filas gente que ha pertenecido al EPL y que tiene también tradición, digamos, de enfrentamiento a instituciones del Estado. Están los Pelusos y, digamos, otras organizaciones, pero, digamos, ahí difícilmente a esta hora podríamos decir cuáles de esas estructuras estaría o sería la responsable de este atentado. Andrés, es pertinente en estos momentos empezar a hacer alguna hipótesis. ¿Qué cree usted que pudo haber pasado? Unas hipótesis con unas puntualidades, y es que, tal como lo dice Hugo, esto requiere una estrategia anterior y una estrategia además con un orden económico. O sea, mover 80 kilos de pentonita es costoso en el orden que no es mover cualquier objeto. Esto requiere una experticia, alguien que logre viabilizar esa movilización, la instalación del mismo y evidentemente todo el mecanismo de acción de esta carga. Adicional a ello, es que no estamos hablando que ingresaron a cualquier sitio, estamos hablando de la Escuela General Santander. Y es que aquí hay algo que es claro, y es que quien lo hizo y el grupo que lo hizo buscaba un acto mediático de orden internacional en la coyuntura en la que estamos en este país en este momento, porque no solo es atacar al gobierno, es atacar la institucionalidad de la policía y en un día en el cual teníamos ceremonias de ascenso y algunos reconocimientos que ustedes ya conocen. Es decir, quien lo hizo sabía que hoy estaban no solo unidades de la policía, sino también familiares de los mismos. Eso empieza a marcar una hipótesis, porque hoy justamente, como lo anota usted, profesor Andrés, había una ceremonia de graduación en la Escuela General Santander. La presencia de personas era mayor de la habitual, familias, visitantes, acompañantes de los uniformados, y esta persona que ingresó con el vehículo, Hugo, ¿se descartaría o sería posible pensar que se trataría de un kamikaze, de alguien que entró con un carro bomba dispuesto a inmolarse? ¿Sería algo inédito en la historia del terrorismo, por lo menos en nuestro país en los años recientes? ¿O cree usted que más bien esta persona intentó llegar, como lo dicen algunos testigos, y el perro que estaba en la garita, en la entrada, detectó el explosivo y la persona perdió el control y tuvo que entrar y pues cometer lo que cometió? Bueno, en primera instancia, digamos, este tipo de ceremonias no solamente van los familiares y quienes, digamos, son reconocidos, ascienden y se le entregan los diplomas, sino también van mandos de la Policía Nacional.
y mandos y algunas autoridades y algunas personalidades que son invitadas a este tipo de ceremonias. Luego entonces el objetivo era, digamos, un poco más tarde de lo que realmente sucedió. Ahora, no creo que tengamos todavía en Colombia gente que tenga la capacidad de inmolarse como lo hacen algunas organizaciones terroristas de origen religioso. No creo que eso esté sucediendo realmente en Colombia. Tanto así que no hubo un ingreso violento inicial por parte de quien estaba manejando el vehículo, sino que se sometió a una requisa. Se sometió a una requisa y, digamos, al control que tiene la escuela. Tan pronto se dio cuenta, según dicen, tan pronto se dio cuenta que efectivamente habían detectado irregularidades y posiblemente explosivos, simplemente aceleró hacia adentro, tratando inclusive de buscar una salida. Y no creo pues que haya sido la intención de él inmolarse. Tal vez la intención de él era dejar el vehículo estacionado en un sitio determinado, confundirse con los visitantes, que en ese momento eran muchos, porque eran muchas las familias que iban a estar ahí, y seguramente salir antes de que se activara el explosivo. Es decir, dejar el carro bomba ahí, en los parqueaderos de la Escuela General Santander, lo que hubiera podido haber ocasionado, Andrés, una tragedia mucho mayor. Claro, mucho mayor, y hay que barajar aquí también varias cosas, tal como lo acaba de decir el doctor Acero. En Colombia no tenemos esos procesos ideológicos o religiosos que son los que llevarían a otro tipo de atentados. Es decir, aquí no hay alguien que pertenezca a un grupo con unas creencias donde se dé como un tipo de ofrenda, uno. Y dos, evidentemente hay que ver que tras de eso también hay procesos tecnológicos. O sea, no necesariamente la persona tuvo que inmolarse. Hoy perfectamente un artefacto explosivo se puede accionar a distancia, control remoto, y pues al ver esta situación también pudo accionarse por fuera, y la persona que quizás iba a dejar solo el vehículo y escapar, pues terminó lastimosamente en medio de ello. 80 kilos de pentonita, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Qué tipo de explosivo es este, Andrés, Hugo? No, pues simplemente es un explosivo que está en el mercado y fundamentalmente, sobre todo, de contrabando. Las fronteras y particularmente desde Ecuador se consigue. Pero, hombre, tuve la posibilidad de ser subsecretario de Seguridad durante todos los atentados terroristas del año 2001 al 2003 de las FARC en Bogotá, y allí utilizaban mucho ANFO, que es, entre otras cosas, un fertilizante, con la mezcla de otros productos que desde luego producían grandes desastres como nos los produjeron. Pero fue realmente un trabajo muy, muy importante. Digamos que este tipo de explosivos existe en el mercado para quien los quiera comprar desde el punto de vista legal. Y pues las organizaciones lo adquieren, en algunos casos hasta para la minería ilegal, hasta para la minería legal, donde se pierden algunos explosivos que se adquieren de manera legal. Eso también hay que mirarlo. No es solamente contrabando de otros países, también de parte de lo que se compra de manera legal a veces se pierde. Entonces yo creo que eso hay que hacerle un seguimiento muy detallado, y por eso se requiere que el Estado colombiano trabaje de manera permanente, no de manera coyuntural, sino de manera permanente, a través de investigación criminal e inteligencia en lo que tiene que ver con este tipo de acciones. Y para cerrarle el paso a este mercado de explosivos, porque por lo que usted va a entender, Hugo, pues es un explosivo que está a la mano del que lo quiera comprar. Sí, sí. Infortunadamente. Los mercados terroristas y los mercados criminales son bastante dinámicos. Para seguir en nuestro análisis, vamos a escuchar las declaraciones que dio el presidente Iván Duque esta mañana al llegar a la Escuela de Cadetes General Santander. Esto dijo el presidente. Este demencial acto terrorista no quedará impune. Los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo, siempre lo hemos derrotado. Esta no será la excepción, no nos doblegarán. Hago un llamado a los colombianos para que nos unamos en contra de los violentos. Ni un paso atrás frente a quienes atacan miserablemente a la sociedad. Todos juntos, sin ningún distingo, debemos apoyar a la fuerza pública para capturar y castigar con severidad de la mano de la justicia a los autores de esta barbarie. Le he dado la orden a las fuerzas militares y a la Policía Nacional para que desplieguen todas sus capacidades de inteligencia y determinen
en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, quiénes son los responsables de este cobarde ataque y prevengan cualquier acción criminal. Esas eran las declaraciones esta mañana del presidente Iván Duque. Profesor Andrés, ¿qué deben hacer las autoridades hoy en Bogotá? Bueno, urge una investigación y una investigación que permita hacer rastreo no solo, en este caso que ya tenemos los datos del primer actor, pero detrás tiene que existir una estructura desde la compra de este material, pasando por la movilización, la adecuación del vehículo y finalmente todo el proceso logístico anterior, que debe incluir desde diarios de campo, pasando por visibilidad de cuáles son los puntos de acceso, cuáles serían las rutas y todo el cronograma de acción. Es decir, esto no, como lo dice bien Hugo, esto no fue hace 2 horas, esto no fue hace 3 horas, esto tiene un proceso anterior. Y hay que ver que ese proceso anterior también tiene unos objetivos. Y entre esos objetivos es que 80 kilos de este material es perfectamente para tumbar un edificio de 20 pisos. Es decir, no era menor y no solo se buscaba la noticia. Y lastimosamente se ve con los heridos, con los muertos y con el huracán hoy mediático que es Colombia de orden internacional. Es que lo que está en juego no es solo la situación que es lamentable y que enviamos, por supuesto, todo un saludo a las familias y la mayor solidaridad con la Policía Nacional, sino qué está pasando con la imagen de los procesos de paz, de las negociaciones y de volver a esa época del terror, que es lo más complicado en el tema del terrorismo. Volver al miedo ciudadano es una de las grandes repercusiones que es más difícil otra vez recuperar. Es el atentado más grave que se ha dado en este país luego de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, pero en una de las líneas de investigación que en estos momentos siguen las autoridades, Hugo, se señala que el presunto responsable, el presunto autor material de este hecho, que murió en el atentado porque era quien iba dentro del carro, José Aldemar Rojas, se trataría de alias Mochoquico, según lo que ha dicho Inteligencia Militar, que podría ser un explosivista del ELN. Si esta hipótesis del ELN toma fuerza y se consolida judicialmente, ¿qué debería hacer el gobierno del presidente Iván Duque teniendo en cuenta que hay una mesa suspendida de diálogos con esta guerrilla? ¿Romper por completo esta negociación, el ELN, si esto se consolida, qué tipo de mensaje le estaría enviando al país? ¿Un mensaje de que no quiere la paz? No, mientras que el ELN insista en el secuestro, mientras que el ELN insista en sus atentados terroristas, porque este no es el único. Realmente el ELN se ha especializado, digamos, en series de atentados terroristas a lo largo y ancho del país. Mientras que insista en su accionar, va a ser muy difícil realmente sentarse a negociar. ¿Qué le corresponde al Estado? Combatirlo, como lo hizo con las FARC. Diezmarlo. Y yo creo que definitivamente la puerta debe estar medio abierta, porque la única salida que hay con ese, digamos, de conflicto que hay con ese grupo realmente va a ser un proceso de diálogo hacia el final. Yo creo que eso está claro dentro de las partes, tanto del ELN como por parte del Estado. El Estado tiene que hacer uso de la fuerza legítima que le corresponde efectivamente para diezmar este grupo y los demás que están haciendo tanto daño en el país. Sobre esta línea de investigación de esta persona que haría parte de las filas del ELN y que nació en Puerto Boyacá, según las investigaciones de las autoridades, también en su momento perteneció a las FARC y fue cercano a alias Granobles, es lo que hasta ahora se ha conocido por información de inteligencia militar. Andrés, ¿sería grave que el ELN estuviera detrás de ese atentado? Sí, no solo grave, sino que nos deja en un panorama muy difícil para esa mesa, nos deja en un panorama muy difícil en el orden de esa búsqueda de paso de otras condiciones, pero además evalúa qué está pasando con esa mesa. Y es que no se puede emular, que es muy seguramente lo que hemos notado muchos colombianos, y es que se emula un protocolo de otro tipo de negociaciones cuando cada uno de estos grupos requiere un proceso particular diferencial y con unos acuerdos distintos y unas reglas distintas del juego. Y eso hay que entenderlo porque no podemos entonces sentar a todos los actores de la misma forma, en las mismas condiciones, porque desde el proceso histórico hasta sus intereses son diferenciales. Pero adicional a esto hay algo que también debe empezar a evaluarse y es el debate público sobre los procesos de atención, sobre la paz, sobre los procesos de diálogo, sobre la misma seguridad y sobre la respuesta del Estado en estas situaciones. Es que no podemos seguir en esto y no podemos volver a la época del miedo, porque si volvemos a la época del miedo, esto va a rehacer unas olas ciudadanas y unas olas que pueden llegar a violencias muy drásticas y que este país ya ha avanzado como para retroceder a ese punto. Bueno, otra de las personas que esta mañana se pronunció y dio el nombre, el vehículo, la placa
del carro bomba que ingresó a la Escuela General Santander fue el propio fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Esto dijo el fiscal. En una acción de reacción inmediata de nuestras policías judiciales, tanto de la Policía Nacional como del CTI de la Fiscalía, hemos logrado establecer la autoría material de este execrable crimen, de este acto terrorista, en cabeza del señor José Aldemar Rojas Rodríguez. Él fue quien ingresó a la escuela a las 9:30 horas de la mañana de hoy. Nuestros explosivistas nos han dado un primer reporte que indicaría que el vehículo estaba cargado de 80 kilos de pentolita. Nuestras capacidades todas de policía judicial están desplegadas y tenemos la certeza, señor presidente, de que en el curso de las próximas horas podremos dar mayor información, porque estamos orientados a establecer quiénes son los determinadores o autores intelectuales de este acto terrorista. Esas eran las declaraciones del fiscal. ¿Qué debe hacer Bogotá? Para este viernes se ha convocado en la Plaza de Bolívar por parte de la alcaldía un plantón pacífico, simbólico, con pañuelos blancos, para manifestar a los violentos que la ciudad está unida, que este tipo de hechos no van a amedrentar a la ciudad. Hugo, ¿qué debe hacer la ciudad en momentos tan difíciles como estos? Bogotá, usted muy bien lo sabe, usted estuvo al frente del atentado al Club El Nogal. Un atentado de estos genera un impacto emocional muy fuerte en la ciudad. ¿Qué hacer en la ciudad cuando pasan hechos como estos? Bueno, hay tres cosas que realmente hay que hacer. Una, que haya resultados prontos, no solamente del autor material, como lo dijo el fiscal, que ya se sabe quién es, según la información que él entrega, sino de los autores intelectuales. Esto es una organización criminal que llevaba unos meses planeando esto. En Bogotá sufrimos estos atentados terroristas y de hecho son estructuras en donde uno es el que consigue los explosivos, otro el que consigue los carros, otro el que lo transporta, otros los que arman el carro y otros finalmente el que lo transporta y lo hace explotar. Y eso requiere realmente organización. Entonces necesitamos no solamente el autor material, como lo ha dicho el fiscal, sino también los autores materiales. Ese es en primera instancia, porque eso garantizaría la eficiencia por parte del Estado. En segunda instancia, necesitamos que las instituciones de inteligencia e investigación criminal de la policía, de las fuerzas militares, de la fiscalía, sigan, no solamente por esta coyuntura, sino que trabajen en equipo de manera permanente, porque es un riesgo latente. Tenemos el riesgo latente de estos grupos que ya hemos dicho, el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias, bandas criminales distintas, y ahí está el riesgo, y definitivamente hay que trabajar con esos niveles, y hay que trabajar con las autoridades locales, con las autoridades de las ciudades. Este no es solamente un problema de Bogotá, es un problema del país. Y un tercer elemento muy importante, sí, que es trabajar con la ciudadanía. Sin la ciudadanía, sin la participación de los ciudadanos, sin la solidaridad de los ciudadanos, sin la información de los ciudadanos, que son los que ven, que son los que saben o que sienten en algún momento que hay algo sospechoso, y sin esa información y esa alerta es muy difícil controlar el terrorismo. Andrés, ¿qué deben hacer los ciudadanos en Bogotá con hechos como estos, las autoridades? ¿Qué debe hacer Bogotá? Bueno, evidentemente la investigación es fundamental, pero aquí el proceso ciudadano, tal como lo dice Hugo, es crucial. Y es crucial porque si volvemos a la época del miedo, donde el ciudadano se siente que es vulnerable todo el tiempo, esto nos va a llevar a situaciones que luego no vamos a poder controlar. Es fundamental también tener un debate social y cultural. Es que es increíble ver que hoy en el monitoreo, por ejemplo, de redes sociales, el 23% de los trinos que se dieron en Twitter con el hashtag estaban relacionados donde se justificaba este atentado, y incluso muchas personas se alegraban de que haya sido a la policía. Y esto nos pone en un debate cultural, en un debate de país muy fuerte. Pero lamentable, reprochable. Es totalmente reprochable, porque es que aquí la vida debe ser sagrada, es que aquí la vida, sin importar cualquier persona, es que un policía, antes de ser policía, es colombiano. Y en el momento en que los colombianos se alegran de la muerte de los policías o el sufrimiento de sus familias, estamos en un nivel de deshumanización muy fuerte. Y eso es precisamente lo que quieren lograr estos grupos, y entonces el llamado
llamado y la invitación a los colombianos a decirle, les vamos a dar el gusto de otra vez dividirnos, de alegrarnos que se mueran los colombianos cuando aquí debe haber una solidaridad por el mismo hecho de que estamos en el mismo país. Eso es lo que nosotros tenemos que avanzar, y tenemos que avanzar incluso con la pequeña cadena de WhatsApp donde está desde la información falsa hasta 39 imágenes que ya se identificaron entre videos y fotografías, donde ese las personas monitoreo de se lo redes pasan. del que usted habla, Andrés, ¿quién lo realizó? Lo realizamos desde la Universidad Central hoy, con corte desde el momento del hecho hasta las 4 de la tarde. ¿Y cómo hicieron para determinar que el 23% de los trinos justificaban el atentado? ¿Qué tipo de metodología usaron para hacer esa medición? Hicimos una métrica georreferenciada por donde aparecían los trinos, solo Twitter, y nos permitió ver a partir del uso del hashtag. Hoy sabemos que la tendencia fue Escuela de Cadetes General Santander. Sí. Se le hizo un rastreo por métrica y luego por grupos de cada 100 trinos se sacó cuál era el estándar. ¿Y las palabras? ¿Cuáles eran las palabras? Entonces eran palabras que estaban calificadas como ofensivas, que iban desde, por ejemplo, se lo merecían, hay que acabar con esa institución, hasta groserías que, bueno, por horario y por tema no ¿Pero podemos. qué está pasando? Esto... Aquí es donde nos preocupamos es una sociedad enormemente. enferma, Hugo. Y no solo eso, es que cuando logran pasar videos de lo que pasó, de los resultados, de las situaciones que terminaron después del atentado, que eran muy trágicas, no solo es el irrespeto a la persona que acaba de perder la vida, sino a sus familias. Es que son las imágenes de todas estas víctimas en medio de todas las redes sociales de este país. Completamente sin corazón, que no se ponen en el papel de las víctimas, de sus familias, una actitud completamente reprochable. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, fue la primera autoridad en llegar al lugar de los hechos, y esto dijo a raíz del atentado. Expreso toda mi solidaridad con nuestros policías frente a este acto terrorista. Pueden estar seguros todos los colombianos que nuestro Estado no va a ser intimidado de ninguna manera. A nuestros ciudadanos en Bogotá les digo que estén tranquilos, que hay todo un operativo, que hay controles, que no hay ningún indicio que vaya a haber otro atentado. Que sí invito a todos los ciudadanos a que en este momento nos unamos todos unidos contra el terrorismo, más allá de cualquier diferencia, todos solidarios con nuestra policía, con nuestras instituciones, con nuestra democracia, todos unidos en contra del terrorismo. Hugo, quisiera escuchar su reflexión sobre ese monitoreo que hizo la Universidad Central, donde el 23% de los trinos justificaban de alguna manera lo que ocurrió hoy. ¿Qué reflexión le suscita a usted? De alguna manera, digamos, es la manifestación de grupos de personas que todavía, digamos, tienen muchos problemas con los hechos de violencia que hemos vivido en el país. Hay todavía mucho dolor, hay deseos de venganza, hay cosas que no se han cerrado. Es que el tema de la paz no finaliza con la firma, es un tema de reconciliación y de verdad que está ahí, que todavía no hay gente que no la ha podido cerrar y que considera que la única salida es seguir creando o seguir en procesos de retaliación, ¿no? Yo creo que eso existe, y no solamente existe en Bogotá, sino en el país. Las encuestas de cultura ciudadana muestran comportamientos que no son dignos de una persona que esté en un Estado de Derecho democrático. En algunos casos consideran que a los delincuentes, cuando se les detiene, simplemente hay que matarlos. Y eso está presente. El uso de la violencia, digamos, está presente en un porcentaje importante de colombianos, pensado o realizado, y eso realmente preocupa. Por eso yo creo que hay que trabajar en temas de cultura ciudadana de manera muy fuerte, y no solamente de manera coyuntural, ni por gobierno, sino hay que realmente cambiar comportamientos hacia adelante. El proceso de paz nos lleva a un proceso de reconciliación de verdad y también de reparación, pero desde luego a poder vivir como colombianos. Y sobre todo, reconocer en las autoridades las instituciones que nos garantizan la seguridad y la convivencia, y esa solidaridad con la policía y con las fuerzas militares en general y con quienes nos garantizan la seguridad y justicia es fundamental para poder avanzar. Andrés, ¿qué puede pasar en los próximos meses? ¿Estaría Bogotá expuesta a hechos similares? La información de inteligencia en estos momentos sobre la situación en Bogotá da pie a alguna situación de preocupación. Usted es consultor en temas de seguridad. ¿Qué reporte podríamos dar? Bueno, frente a eso, y me corregirá el doctor Hugo,
Hay algo que se llama el punto cero en temas de seguridad, y es, usted puede tener toda la inteligencia, todos los procesos y protocolos, pero siempre van a ser susceptibles a ser violados. Es decir, el 11 de septiembre nos lo demostró, o sea, son capaces de llegar a ese punto y poder saltar todos esos protocolos, y Colombia no es la excepción. El asunto es cómo disminuir los riesgos, y esos riesgos están dados es con una posibilidad de inteligencia y de investigación. Para ello es clave que la investigación sobre esto salga cuanto antes y que salga con una posibilidad objetiva de encontrar quién está detrás de esto en el orden de una red. Es decir, esto no se puede seguir particularizando en el nombre de alguien o en el alias de alguien, sino cuál es la red, la estructura que está detrás. Es que es imposible que esta, o las estructuras, porque es que incluso ya no hablamos de una sola, sino de cómo se compilan, cómo se acompañan, cómo se complementan. Desde quién introduce este tipo de mercancía al mercado negro, quién la comercializa, en qué condiciones, cómo se lleva, cómo se adecuan, cómo identifican qué personas pueden entrar, cuáles no, cómo movilizan y todo eso. Entonces, no estamos hablando de 3 personas tampoco. Y eso requiere un proceso de investigación. Ahora, lastimosamente, y me corregirá Hugo, pues sí, ese punto cero, Colombia lo puede vivir y Estados Unidos y Alemania. O sea, pero eso es... en el entendido que Bogotá cerró el año 2018 con unos muy buenos indicadores en materia de homicidios, con la tasa más baja, tengo entendido, Hugo, de los últimos 48 años, con una tasa de homicidios menor que la de una ciudad tal cual, tranquila como Washington. Estos hechos, sin duda alguna, disparan la percepción de inseguridad y le hacen daño al buen trabajo que se ha venido adelantando en materia de seguridad en Bogotá. ¿Qué desafíos plantea esto para la seguridad de la ciudad justo cuando hay muy buenos resultados en esta materia por un trabajo articulado con la policía, Hugo? Es ahí donde, digamos, el liderazgo del alcalde es muy, muy importante, y un liderazgo que debe estar puesto en cómo hacia adelante hay un trabajo coordinado, que lo hay, desde luego, pero más profundo, con las instituciones de seguridad y justicia, y en temas de inteligencia. Y yo creo que hay que hacer un trabajo sobre los riesgos que tenemos en casos de Bogotá. O sea, Bogotá no solamente tiene riesgos de atentados hacia las personas, sino también hacia su infraestructura. O sea, hay gente que considera que el Clan del Golfo no podría tener presencia y accionar en Bogotá, ni podría realizar este tipo de acciones. Basta ver los atentados terroristas de Pablo Escobar. Los recursos fueron los que dieron para hacer esos atentados. No tenía estructura militar, como la tenían algunas organizaciones guerrilleras o paramilitares, y algunos de ellos realmente le colaboraron, pero tenía recursos para realizar este tipo de acciones. Entonces los riesgos, como lo digo, para el país están en el ELN, están en las disidencias, están en las bandas criminales, el Clan del Golfo, los Pelusos y distintas bandas, y eso hay que mirar. Es que ahora vamos a hablar sobre eso. Cuando firmamos como gobierno, como Estado, la paz con las FARC, muchos pensamos que esta época de violencia en Colombia iba a ser cosa del pasado, y este tipo de hechos pues generan mucha preocupación. Ya vamos a hacer el análisis sobre este tema, porque quiero que revisemos cómo hoy, a través de las redes sociales, diferentes personalidades aquí en Colombia y fuera del país repudiaron el atentado terrorista en la Escuela General Santander. Vamos a ver en las cuentas de Twitter de los protagonistas políticos. Ahí está, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, ha dicho que el brutal acto terrorista en Bogotá cobró la vida de una compatriota. Así es, mi más sincero pésame a los familiares, amigos y compañeros de Erika Chicó, y esperamos la pronta recuperación de Carolina Sarango, quien sufrió heridas leves, 2 ciudadanas ecuatorianas víctimas de este atentado. Ha dicho el presidente Moreno que reafirma el compromiso con Colombia en la lucha contra el terrorismo y todas las formas de violencia. Ahí está Juan Carlos Varela, el presidente de Panamá. Dice: nuestra enérgica condena ante el atentado terrorista ocurrido en la Escuela de Policías de Colombia. Nuestra solidaridad con el presidente Iván Duque, familiares de las víctimas, heridos, la policía y el pueblo colombiano. José Miguel Vivanco, el director de la ONG Human Rights Watch, dice: mi enorme repudio a los responsables de este atroz crimen y mi solidaridad con los familiares de las víctimas. La Fiscalía en Colombia debe llevar a los responsables ante la justicia. Vamos a ver más trinos. El ex candidato presidencial, Humberto de la Calle: ante el terrorismo, firmeza, pero también cabeza fría. No descartemos un esfuerzo supremo con visión nacional
Para no reiniciar una guerra atroz, demos espacio todos a una reflexión patriótica, dice el ex jefe negociador precisamente del acuerdo de paz con las FARC. Juan Camilo Restrepo, el exministro: el terrorismo nunca deja nada diferente que dolor y muerte. Mi solidaridad con las víctimas, con la policía, con el gobierno nacional y distrital, por los repudiables atentados de hoy en la Escuela General Santander. El ministro de Defensa, Guillermo Botero: agradezco la rápida reacción de la Fiscalía en la identificación del autor material del atentado. Trabajo conjunto dará con los responsables este crimen que no quedará impune, ha dicho el ministro de Defensa, Guillermo Botero. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien estuvo acompañando al presidente Iván Duque allí en la Escuela General Santander: dolor por nuestros policías fallecidos, solidaridad y cariño hacia sus familias, fortaleza al pueblo colombiano. El terrorismo jamás nos doblegará en el compromiso de fortalecer instituciones, desarrollar a Colombia y luchar contra la corrupción. Ahí están algunas reacciones en el plano nacional e internacional de lo que fue este atentado terrorista. Hugo, hablábamos de este planteamiento de la paz en Colombia. Este atentado lo devuelve a uno años atrás, en esa época que usted como autoridad en su momento pues vivió y sufrió. ¿No cree usted que en Colombia estábamos esperando una época distinta? Digamos que dentro de los riesgos existentes, nunca, por lo menos aún con los diálogos con las FARC y la firma de los acuerdos, pues existen estos riesgos de acciones terroristas de quienes quedaron. Eso está dentro del menú, dentro de estas organizaciones, y por eso definitivamente hay que tener un trabajo permanente de las instituciones de seguridad y justicia desde el punto de vista de investigación criminal e inteligencia, y desde luego la participación de los ciudadanos. Yo sí creo que debemos crear mucho capital social. Las sociedades que tienen mayor capital social son menos susceptibles de sufrir no solamente estos hechos, sino hechos de violencia y delincuencia. Son más solidarias, trabajan en equipo, y yo creo que hay que hacer un esfuerzo desde todas las instituciones para organizar las comunidades, no solamente en materia de seguridad, sino en todos los temas de desarrollo social. Esos son tres elementos importantes sobre los cuales hay que trabajar. Pero yo quiero resaltar que también, después de ver estas declaraciones y oír muchas en el país, hay mucha gente realmente dolida por lo que está sucediendo. Yo recibí muchos mensajes de organizaciones de Medellín y de Antioquia que en su momento han cuestionado el tema de seguridad, muy solidaria no solamente con la institución, sino con las autoridades. Y yo creo que ahí hay que fundamentarse para lograr que la gran mayoría de ciudadanos rodeemos a las instituciones, particularmente a la policía, a las fuerzas militares, a la propia fiscalía también, que en algunos momentos ha sufrido este tipo de hechos. Y yo creo que es esa alianza estratégica entre autoridades y comunidades que puede realmente sacarnos, o por lo menos garantizarnos, que no vamos a regresar a las situaciones de terrorismo y de violencia y delincuencia que hemos tenido en el pasado. ¿Existe ese riesgo de volver a ese pasado difícil, nefasto que vivió Colombia, que vivió Bogotá, Andrés? Esperemos que no, y esperemos que no, porque sería un retroceso. Tenemos que avanzar precisamente en una cohesión social del tejido social, porque es que aquí también se ha pensado que el proceso de paz o el proceso de guerra o la delincuencia nunca nos va a tocar, que está lejos y que no debemos participar, aportar el granito de arena y hacer debates públicos sobre lo que está pasando. Y el debate público no es solo institucional ni es de la fuerza. El debate público es de todos, de todas, de cada una de las casas, de cuál es la concepción de país que tenemos, que queremos, de qué está pasando con la crianza de nuestros menores, de cómo estamos concibiendo el país, cómo estamos concibiendo la guerra y naturalizando otra vez la violencia. Y si esto vuelve a pasar, miren, el acuerdo es un formalismo, pero necesitamos la acción y la práctica de esas posibilidades. Pero pareciera Eso ser es que proceso Colombia, generacional. Claro, pero pareciera ser que el acuerdo se convirtió en un importante paso para la búsqueda y para alcanzar la paz, pero la paz se construye en el día a día con la gente en Colombia, evitando este tipo de hechos de violencia, porque de nada sirve, Hugo y Andrés, firmar un acuerdo con las FARC, desmovilizar a algunos guerrilleros, si seguimos viéndonos sometidos a este tipo de atentados, bien sea por el ELN, si es que fue el ELN, hay que esperar las investigaciones, o por otro tipo de grupos criminales. Eso evitará que Colombia realmente cierre la página de violencia. Yo creo que es un momento no para recriminarlo, digamos, los avances y logros del proceso de paz, que son muchos. Eso sí, hay que reconocer que
el acuerdo con las FARC y lo que se ha logrado hacia adelante ha reducido sustancialmente también la violencia en muchos territorios. Pero también uno no puede ser ingenuo y hay organizaciones criminales que están copando y coparon los territorios dejados por las FARC, que el ELN se ha fortalecido, pero y es ahí donde el Estado debe trabajar en equipo para diezmar este tipo de organizaciones criminales. Pero no basta con la acción militar y policial. Sigo sosteniendo que hay que formar capital social, que hay que trabajar con las comunidades. Esto lo pueden hacer los alcaldes, lo pueden hacer los gobernadores, lo pueden hacer los secretarios, los ministros, absolutamente todo el mundo. Yo creo que eso hay que hacerlo, porque de lo contrario vamos a tener un país con muchas contradicciones, o por lo menos con muchos rezagos pues, de violencia que solamente lo vamos a resolver de manera violenta. Yo creo que ese es el esfuerzo que hay que hacer. Unas autoridades que atienden estos temas, que atacan estas organizaciones, que desde luego las diezman, y desde luego que en el caso del ELN, como digo, hay que dejar una puerta entreabierta, porque finalmente ese proceso, o por lo menos esa situación de enfrentamiento con el ELN, va a finalizar en un proceso de diálogo tarde o temprano. Andrés. Aquí lo que nos deja claro el panorama es que evidentemente las FARC no eran el único problema de este país. Porque es que todas las décadas hemos buscado un monstruo contra el cual pelear. Y entonces cada vez que lo derrotamos, pensamos que vamos a llegar otra vez al paraíso, cuando realmente el proceso de paz no finaliza en el momento de la firma, sino que inicia. O sea, el posacuerdo es lo más complejo, y eso lo hemos visto en otros países. O sea, lo más fuerte es poder pasar este espacio, es dar este paso. Esto es lo que nos puede llevar a ser un gran país, una gran nación que respete la vida por encima de todo, o volver a una época de miedo y otra vez empezar a matarnos todos con todos por procesos que aquí no se han solucionado y que requieren otros debates. Es que el debate aquí no solo es de seguridad, aquí el debate es de inequidad, aquí el debate es de salud, es de educación, es de un modelo de país que requiere unas reformas y unas formas también de institucionalización, donde los ciudadanos dejen de sentir que todo es culpa del Estado, donde crean que el Estado está en contra de ellos y donde pensemos que hay una posibilidad de creación colectiva de este país. Bueno, vamos a ver unas imágenes de los últimos hechos, de los últimos atentados terroristas que vivió la ciudad, y vamos a comentarlos acá con nuestros expertos. Este es el atentado en su momento en la Universidad Militar, ahí sí, en la Escuela Superior de Guerra, en la carrera 11 a la altura de la calle 100. Este fue el atentado a la sede de Caracol Radio, que no dejó víctimas mortales por fortuna, pero sí varios daños materiales. El atentado al exministro Fernando Londoño. Ahí está la imagen de cuando ocurrió ese atentado cerca de la calle 74 con carrera 15 en el norte de la ciudad. Mostramos estas imágenes, Hugo, para indicar que las autoridades avanzan en estas investigaciones. Por ejemplo, cuando ocurrió el atentado al centro comercial andino, las autoridades actuaron rápidamente, hicieron las primeras capturas, y hay que advertirlo de entrada, el sistema judicial muestra sus debilidades, empiezan a soltar a las personas, no avanzan las audiencias, y si la Fiscalía en este proceso avanza, logra recopilar pruebas en contra de las personas que estarían detrás de este hecho, pues lo mínimo es que la justicia actúe rápidamente. ¿Usted ve algún riesgo por lo que hemos visto en las investigaciones anteriores de los atentados en Bogotá, Hugo? Tiene que haber una investigación, y yo tengo la plena confianza que las autoridades en este y en otros casos desde luego han obtenido muy buenos resultados, pero particularmente en este caso van a encontrar pruebas contundentes, en el caso de responsables que seguramente van a aparecer, y como digo, no solamente son personas sino organizaciones, porque esto no lo hace un individuo solo y no fue planeado en los últimos días. Entonces yo creo que también hay que tener en cuenta cuáles son las pruebas y la calidad de las pruebas que se están entregando. La Fiscalía también se demoró y dijo que los procesos se avanzaran, y era flexibilización, y desde luego los términos se vencen y los jueces no pueden efectivamente romper los términos establecidos en la ley. Entonces yo creo que ese es un esfuerzo conjunto, es un esfuerzo de la policía, es un esfuerzo de la Fiscalía, es un esfuerzo de los jueces, en general es un esfuerzo del Estado para enfrentar, digamos, estos riesgos que tenemos particularmente a través del terrorismo y de las acciones delincuenciales de estos grupos. ¿Qué llamado a hacerle la justicia, Andrés, en esta investigación que pues ha iniciado hoy con ya pruebas y con nombres
que ha revelado el propio fiscal Néstor Humberto Martínez. Bueno, varias situaciones. Uno, la integración de las instituciones es fundamental. La participación y los reportes ciudadanos en este momento son claves. La Fiscalía y la Policía han ya dado todas las líneas de atención y además las líneas de emergencia que están dispuestas a recopilar la información necesaria, no solo en Bogotá, porque es que no se trata solo de la capital, se trata de qué está pasando en el país. Estas redes no funcionan en un solo sitio o en un solo lugar, una sola hora. Esas son redes que cubren miles de territorios y en diferentes escalas, y ahí es donde hay que llegar. Y hay que llegar precisamente a pensar que ahí hay una estructura. Si no se piensa en la estructura, realmente nos vamos a quedar en fotografías, 2, 3, 4 fotografías, 5 capturas, 5 nombres, 6 alias, y no vamos a hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que dejar de pensar que esto es una persona y que si se acaba esa persona, esto se va a acabar. Con ese dilema hemos vivido en los últimos 30 años en Colombia. Entonces, cada vez que se llega a alguno de los puntos, algún nombre o algún alias, se dice ya por fin llegamos ahora sí a lo que necesitamos. No, la violencia y la delincuencia en Colombia es cíclica, claro, es reciclable. Totalmente. Y son estructuras tan grandes que incluso pueden cambiar de roles. Es como una empresa dedicada a delinquir y demás. Pues si alguno de los eslabones y el gerente no está, pues alguien tomará su lugar. El problema es de fondo, el problema es para qué funcionan esas estructuras, cómo funcionan, y para eso se requiere un proceso de inteligencia que no espere estos momentos, sino que tiene que ser constante, tiene que estar activo todo el tiempo. Bueno, vamos a ver ya en estos minutos finales un par de reacciones de diferentes sectores políticos en Twitter, y vamos con unos comentarios finales en este programa especial en solidaridad con las víctimas que hemos hecho aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. El expresidente Juan Manuel Santos: rechazo absoluto al cobarde atentado en la Escuela General Santander. Toda mi solidaridad con nuestros héroes de la policía y sus familias, dijo el expresidente Santos. El senador y expresidente Álvaro Uribe: qué grave que la paz hubiera sido un proceso de sometimiento del Estado al terrorismo. Ya comentaremos este trino del senador Álvaro Uribe. El ex candidato presidencial Gustavo Petro: es aberrante el atentado a la policía, un atentado contra la mujer y contra el país. Nos devolvimos a algo que debimos abandonar como sociedad: la violencia y el odio. Honor a las personas muertas y sus familias. Para concluir, Hugo, un análisis de lo que dijo el expresidente Álvaro Uribe y un mensaje para las familias y para las víctimas, que en estos momentos es lo más importante. Yo creo que uno no puede, digamos, en esta tragedia, y sobre todo los riesgos que tenemos, comenzar a jugar políticamente con los hechos. Yo creo que es el momento realmente de sentarnos y trabajar en equipo, absolutamente todas las instituciones, todos los líderes y todo el mundo, frente a unos riesgos que tenemos de terrorismo de las organizaciones criminales. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, o sea, hay que sentarse, y ojalá el presidente convoque a muchos sectores efectivamente no solamente a reconciliarnos, sino también a atender y atacar estas organizaciones que desde luego amenazan con acciones de terrorismo. Ahora, con las familias es doloroso, realmente es doloroso. Yo esta mañana sentía el dolor que puede sentir, digamos, las personas cercanas y hombre, toda la solidaridad que debemos tener con ellos, todo el reconocimiento a las autoridades y sobre todo la solidaridad y el trabajo en equipo. O sea, debemos hacer un equipo entre autoridades y ciudadanos para enfrentar estos retos del terrorismo y no jugarle a la política en medio de este tipo de desastres. Su mensaje final, Andrés. Mensaje final: hay que cuidar un proceso de paz, hay que cuidar un proceso histórico. Esto nos lleva a un debate de fondo, y es si estamos dispuestos como colombianos a volver a esas ideas de guerra, de odio y polarización, o nos vamos a unir como país para poder no solo tener solidaridad hoy con lo terrible que ha pasado con las personas que murieron, con sus familias, y poder pensar que necesitamos y queremos un país en paz. Y esto requiere unos procesos de debate en la sala de la casa de cada uno de los colombianos y de las colombianas, no pensar que esto está por fuera de la órbita o que nunca nos va a pasar. Bueno, Hugo, muchas gracias por estar esta noche aquí en vivo en Opina Bogotá de Canal Capital, analizando, comentando pues este trágico hecho que hemos vivido hoy en la ciudad. Muchas gracias. Con gusto, Yesid. Lo mismo, profesor Andrés, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Yesid, y a quienes nos ven. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por estar, como siempre, aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. Mañana viernes, Canal Capital va a transmitir el plantón, la protesta pacífica, simbólica, con pañuelos blancos en la Plaza de Bolívar, que ha convocado la Alcaldía de Bogotá para unirnos todos como sociedad, como ciudad,
para decirles a los violentos que aquí estamos todos unidos rechazando el terrorismo. Nos esperamos mañana en esa transmisión a partir de las 3 de la tarde. Muchas gracias y buenas noches.